Transferencia realizada. Próximas paradas. Los libros destino. Una patria intelectual. Bienvenidos a Poesía de Bolsillo, donde las palabras caben en la palma de la mano. Soy Leonardo Bernal y hoy los invitamos a internarse con nosotros en ese laberinto de lecturas, donde los libros despliegan sus pasadizos infinitos. Cada palabra es una puerta, cada página un espejo. Toda referencia nace de otra voz, de una lectura anterior, porque leer es dialogar con los siglos. Así lo entendía la tradición hermenéutica, cuando veía en los libros monumentos del espíritu, obras donde, como en los templos o las ruinas, se conserva la huella de toda la humanidad. Leer es visitar el pasado, atravesar los territorios imaginarios que nuestros antepasados levantaron con la palabra. El libro, ese artefacto prodigioso, nacido del pensamiento del trabajo humanos, guarda en su interior una multitud de mundos, historias, personajes, ciudades, destellos de vidas posibles que no pertenecen ni al tiempo ni al espacio, pero que nos esperan intactas en el umbral de la imaginación. Sin embargo, esos mundos también inquietan, el poder los teme, porque en ellos habitan formas de vida que escapan al control de la moral y de la ley. Por eso los libros han sido perseguidos, censurados, quemados, como si destruir el papel pudiera borrar la llama que encierra una idea. Pero la lectura es insumisa. Cada lector que abre un libro abre también una grieta en el muro, una puerta secreta hacia la libertad del espíritu. No es extraño entonces que Borges haya imaginado la biblioteca como un laberinto. Es el lugar donde los personajes duermen en silencio y esperan ser convocados, donde cada historia late bajo el polvo como un corazón que aún recuerda y vive. Allí, en ese entrecruzamiento de símbolos y metáforas, se hace el reino de la lectura, el territorio infinito donde la humanidad se sueña a sí misma. Bienvenidos. Por favor, acerque la tarjeta de voz, gracias. Ante la pregunta ¿qué libro me cambió la vida? Pienso en el libro Metáforas de la vida cotidiana de George Lakoff y Mark Johnson. Y es un libro muy chévere porque allí se plantea que el pensamiento es metafórico, es decir, que los humanos entendemos las cosas en términos de metáforas, en comparaciones. Entonces, por ejemplo, la vida es como un camino, o el amor es como una guerra, o discutir también es como una batalla, por ejemplo. Entonces a eso se debe que uno en la defensa de la tesis pues esté defendiéndose de un ataque y este tipo de cosas que en el lenguaje se ven las metáforas que utilizamos y pues que depende de cómo pensemos las cosas, con qué metáforas, así nos vamos a relacionar pues con la realidad misma. Ese libro me pareció muy potente. Como es un libro más o menos viejito, tampoco es tan fácil de encontrar, pero yo creo que en la biblioteca se puede encontrar y realmente me ha ayudado a replantearme muchísimas cosas. Por favor, acerque la tarjeta de voz, gracias. Uno de mis libros favoritos es la historia de Fausto, que no es de demonios, sino el reflejo de la insatisfacción, que el saber no basta, el placer no llena y la fe se desvanece. Fausto lo tiene todo y aún así se siente vacío. Lo absurdo y aburrida que es su vida lo mantiene en el día a día, un recordatorio de que la búsqueda, aunque nos consuma, puede salvarnos y que la plenitud puede condenarnos. Gracias. Damos inicio a este programa con la voz de Dani Ochoa, quien nos comenta la primera experiencia que tenemos con los libros. Muy bien sabemos que como artefacto o
como objetos del mundo, el libro también se desgasta y guarda entre sus hojas olores, texturas que experimentamos cada vez que lo abrimos. También nos comenta el lugar de la biblioteca como una patria, ese sitio en donde podemos habitar, podemos viajar a distintos países imaginarios y conocer a personajes que no existieron en realidad, o si existieron, están figurados por medio de las palabras. Démosle la bienvenida a Dani Ochoa. Próximas paradas. Dani Ochoa Destino. Una patria intelectual. Hay un instante sagrado que no se enseña en ninguna escuela. Abrir un libro. Siempre aparece un temblor. Los dedos rozan el papel como si tocaran la piel, una piel del tiempo. Su olor, tinta, polvo, vida guardada. Cada libro tiene su aroma, su historia, también su temperatura. Los libros nuevos huelen a promesa, a caminos aún sin recorrer. Los viejos a memoria, a manos que pasaron antes por las mismas páginas, a voces que ya no están, pero que dejaron huella. Muchos creemos que los libros no se leen, se respiran, porque entre las páginas se vive un aire distinto, un aire que nos cambia cuando inhalamos cada letra. Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca infinita. Decía que el paraíso debía parecerse a una, quizás porque sabía que entre tantos libros uno no se siente solo, sino eterno. Humberto Eco veía los libros como guardianes. Guardaban verdades, peligros, pasiones. Cada uno era una puerta que podía abrir el alma o también quemarla. Y seguimos abriendo libros. Seguimos buscando entre las páginas algo que nos vuelva al origen. Quizás porque en cada libro hay una chispa de nosotros mismos, una palabra que parece escrita para el lector que somos hoy y que mañana será otro. Tal vez el libro es una patria. Hoy leemos un libro que nos gusta y así nos encaminamos a otros libros y abrimos esa gran patria que llamamos biblioteca. Después crecemos y maduramos y esos libros se van transformando, vamos repatriándonos. Abrir el libro es visitar una patria. Olerlo es recordar que el conocimiento también tiene cuerpo. Tocarlo es sentir el pulso de quienes escribieron antes que nosotros. Así, cada lectura es un encuentro, un eco que envuelve, una llama que nunca termina de apagarse. Leer los libros son leer y guardar anécdotas. Quiero terminar con un poema de Jorge Luis Borges llamado Mis libros. Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro, de grises sienes, de grises ojos, que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava, no sin alguna lógica amargura. Pienso que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas, que no saben quién soy, no en las que he escrito. Mejor así, las voces de los muertos me emitirán para siempre. Soy Dani Ochoa, espero estén muy bien. Por favor, acerque la tarjeta de voz, gracias. Hola, el libro recomendado es Kafka en la orilla, del autor japonés Haruki Murakami. La novela es del año 2002 y nos cuenta la historia de un joven llamado Kafka Tamura, que a los 15 años se va de la casa de su padre. La novela nos cuenta de una manera muy creativa tránsito de la adolescencia a la adultez que tiene que hacer este personaje y cómo en ese camino se encuentra con distintas situaciones y personas que lo llevan a generar ese crecimiento interior que le permita comprender su historia, su adolescencia y los retos que enfrenta para el futuro. De esta novela rescato una frase que nos invita a leerla y a transitar junto a Kafka este camino tan tortuoso que es el inicio de la vida adulta. La frase es la siguiente:
Cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Buenas tardes. Para mí, un libro que recomendaría, un libro que tiene una influencia bastante profunda en mí. El impacto fue tan grande que hay momentos en donde lo releo cuando siento que el ánimo, que el impulso no está lo suficientemente sólido. Entonces, es el libro de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Es un libro que siempre recomiendo como primera lectura o para ya alguien más experimentado, dado de que es un libro que, además de que presenta la facilidad de un lenguaje cómodo para ser leído, el mensaje es muy diciente, es muy fuerte, es un libro de un carácter bastante rígido. Es un libro que sí o sí te choca con la dificultad de lo que es el vivir y asimismo de cómo a veces tus esfuerzos te dan es un resultado o beneficio muy diferente al que esperabas, pero que al mismo tiempo no desmerita tu trabajo y tu esfuerzo. Y es una metáfora muy clara y muy bien pensada en relación a lo difícil de vivir, a lo complicado y a lo ajetreado que es el camino de la vida. Gracias. Continuamos este viaje sonoro por la ciudad con la voz de Harold. Él nos presenta una reflexión muy interesante sobre la persecución y quema de libros. Bien sabemos por la historia de la humanidad que las culturas dominantes siempre han destruido la memoria escrita y oral de los pueblos oprimidos. Esto quiere decir que el libro es un elemento de poder, tanto de poder como de potencia, en la medida en que entre sus páginas se guardan formas de vida que podemos actualizar para resistir al presente. También Harold nos presenta una recomendación de un escritor norteamericano muy importante, un autor que aún vive en nuestros corazones. Démosle paso a Harold Guzmán. Próxima estará Harold Guzmán Destino, una patria intelectual. Dicen que los libros son puertas abiertas a otros mundos, pero también, en los momentos más oscuros, fueron vistos como amenazas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los libros no solo fueron leídos, también fueron perseguidos, quemados y prohibidos. Se temía su poder, porque cada palabra podía encender una idea, y cada idea podía desafiar un régimen. En medio del fuego hubo quienes escondieron páginas en los sótanos, quienes memorizaron poemas para que no murieran, quienes siguieran escribiendo aunque el silencio fuera orden. Y es que los libros no solo cuentan historias, las resisten. Hoy, al recordarlo, comprendemos que leer también es un acto de valentía, que abrir un libro cuando alguien quiso cerrarlo es un gesto de libertad. Y para continuar alimentando esa llama, hoy recomendamos sumergirse en la obra de Edgar Allan Poe, un autor que desafió las obras con su imaginación, que nos enseñó que incluso en la oscuridad puede hallarse belleza, y que la mente humana, con todos sus misterios, también merece ser leída, porque cuando se apagan los libros, también se apaga la memoria, y Poe, con su voz inquebrantable, nos recuerda que el pensamiento nunca muere. Muchas gracias. Por favor, acerque la tarjeta de nuevo, gracias. Hola, ¿cómo están? La novela que recomiendo es Stoner, de John Williams, que es un escritor de Texas, en Estados Unidos,
y que básicamente empieza contando la historia de un profesor que ya estaba muerto. Entonces, empieza en una cronología hacia atrás de la vida que rodea a este personaje, desde su matrimonio, que era un profesor, las cosas que hacía en las aulas, y cómo hay como una contienda que se sostiene a lo largo del texto entre su amor a la literatura y ese acompañamiento de su vida cotidiana y las cosas que tiene que hacer. Sin la suficiente pomposidad, sin el drama suficiente, va recreando como una persona que se lucha su derecho a escribir y por qué lo hace. Cuando uno termina el texto, uno queda completamente extasiado y suelen decir, y yo también lo confirmo así, que ahí es donde posiblemente uno puede elegir si realmente se quiere dedicar a la actividad de ser escritor. Entonces, ese es el texto que recomiendo. Tiene muy buenos pasajes de imágenes muy dicientes de su matrimonio con Edith, de las cosas que van transcurriendo como cualquier ser humano de carne y hueso cuando a veces está enamorado de la literatura y otras veces también desencanta. Entonces creo que está la suficiente carga emocional que ancla con el lector y es el texto que les recomiendo. Yo lo leí hace un mes y aún no dejo de repasar varias imágenes de las que aún me quedan en él. Muchas gracias. Por favor, hasta aquí la tarjeta de voz, gracias. Vaya tarea difícil que es recomendar un libro, sobre todo por no caer en esos clichés ególatras de mencionar lo que uno ha leído. Y por eso quiero recomendar un libro de cuentos de un escritor colombiano que se llama Jorge Castro Pinzón, un escritor que nace en Villavicencio por allá en el 56 y su primera publicación sale en el 2020. Es una publicación que se llama, de un libro muy bonito de cuentos que se llama Nadie se muere de amor. Y sale antecitos de pandemia y a mí me salva un poco los días de letargo que pasé en pandemia. Y lo recomiendo por dos razones. La primera, precisamente porque nos olvidamos que en cualquier parte del mundo uno puede encontrar un buen escritor y que sin que éste tenga la promoción o una gran casa editorial detrás, también quiere contar una historia, quiere contar sus historias. Y eso es algo muy importante que se nos ha olvidado o que tal vez no lo tenemos pendiente. Y dos, porque el libro muestra un camino entre una literatura urbana, entre lo cotidiano. Uno ve la ciudad palpitante, Medellín, Bogotá, por ejemplo, ve aquellas historias de amores dolorosos, amores imposibles, pero con una identidad bien propia del autor y que no cae en ese cliché romántico, sino que tiene de trasfondo una idea filosófica, porque el escritor tiene formación filosófica, en donde uno alcanza a leer, a palpitar un poco la idea del amor en las acepciones, por ejemplo, de Platón, o aquella idea de amor que se encierra en filósofos como, por ejemplo, Harry Frankfurt. Entonces es una bonita oportunidad para encontrarnos con esos rasgos entre las historias de amor, la filosofía y la literatura urbana. Llegada, una patria intelectual. Gracias por acompañarnos en este recorrido sonoro por la ciudad. A través de nuestros invitados conocimos las experiencias de los libros que nos han cambiado la vida y por qué lo recomendaríamos a las otras personas para compartir esa patria, esa referencia que nos hizo felices en un momento que queremos que otras personas las conozcan. Este es el tema de Dani Ochoa, quien nos presenta primera experiencia de cómo el libro nos brinda un olor, una textura. Cuando está nuevo nos abre nuevos caminos,
Cuando es antiguo, demuestra a través de sus páginas el uso que ha tenido a través del tiempo, como los monumentos que visitamos en otras ciudades. Y en estos monumentos también visitamos patrias, conocemos otras formas de vida que son ajenas a nosotros. Con Harold Guzmán exploramos la terrible práctica de quema y persecución de los libros. Esta práctica que se mantiene en la actualidad en algunos países en donde alguna literatura es censurada para evitar que las personas accedan a estas posibilidades que se resguardan entre sus páginas. Muchas gracias por acompañarnos en Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. No olvide dejar sus comentarios, cuál libro le cambió su vida, qué libro le recomendaría a los demás escuchas. Chao.